Oigan, antes de empezar quiero mostrarles esta aplicación. Ya sé que ya la han visto por muchos lados, hasta en el papel de baño, pero pues la verdad es que sí es muy funcional, sí pueden llegar a ganar dinero viendo videos estilo TikTok. Y pues bueno, la verdad es que es muy fácil. En la parte de la descripción yo les dejo el link directo para que descarguen la aplicación. Y de igual manera les voy a dejar mi código para que ya empiecen desde que entran a generar dinero rápidamente. Obviamente hay que tener mucha paciencia y constancia. Estos mismos créditos, estos puntos los pueden canjear por dinero real, ya sea que lo transfieran a su cuenta bancaria o bien utilizarlo para sus tarifas móviles. Y aprovechando todo este espacio, también quiero agradecerles a todos ustedes por el apoyo que me han brindado durante esta sección. De verdad que si no se han suscrito, suscríbanse, ya que se vienen bastante cosas buenas para el canal. También quiero compartirles esta pequeña colección que nos manda Gerardo Leiva. Tiene bastantes cositas muy interesantes. Podemos ver que también están lo que son los llaveros que ya revisamos en un antiguo video, que tienen bastante buen detalle. Igual las figuras de NECA, que son unas piezas bastante excelentes y actualmente sí son muy comerciales. Y pues en general los portacontroles, que aún me falta a mí obtenerlos. Y bueno, gente, si tienen ustedes alguna colección que quieran compartir con nosotros, no olviden dejármelo en mi Instagram, que les voy a pasar acá abajo en la descripción. ¿Qué tal, gente coleccionista? En este capítulo, la parte 4 de mi colección de Crash Bandicoot, vamos a ver figuras promocionales o artículos promocionales. Y bueno, aquí quiero abrir un paréntesis, ya que cuando me refiero a figuras promocionales o artículos promocionales, por ejemplo en el caso de estas dos que salieron para promocionar específicamente un juego, me quiero basar más a lo que son las piezas que salieron durante un transcurso X, que sirvieron para promocionar en general todos los juegos y que específicamente salieron en alguna cadena ya conocida, o más bien en colaboración de una empresa grande. Y bueno, estas figuras que ven ustedes fueron distribuidas por la marca de comida rápida llamada Taco Bell en Estados Unidos. Y bueno, primeramente vamos a empezar con estas que salieron antes. Son del año 2000, igual de la línea Taco Bell. Y bueno, les voy a estar dejando imágenes para que ustedes vean cuál es la colección completa. Hay una segunda imagen que realmente desconozco si sea oficial, ya que meten un Spyro que la verdad incluso ni siquiera sé si sea de esta misma línea, yo supongo que sí. Y bueno, a grandes rasgos, pues como pueden notar, hay un charquito, bueno, está mojado en la parte de abajo de este Crash, ya que precisamente su función es echar chorros de agua. Bueno, la segunda figurita que podemos ver es este Crash, que se supone que viene en una patineta de agua. Y se supone que trae en la parte de enfrente un botoncito que a la hora de chocar con algún objeto, la figurita sale volando. Es bastante difícil conseguir la patineta. Y la tercera figurita pues es este Spyro con cara medio bizarra. Pues nada más es un peluche, no tiene a grandes rasgos alguna función. Tiene aquí lo que son sus etiquetas, no viene nada cerca de la línea Taco Bell, ya que nada más viene la etiqueta del fabricante. Y bueno, 3 de 5 piezas pues no está tan mal. Pues ya incluye al Spyro, ya que realmente desconozco si de verdad sea de esa misma serie. Normalmente este Crash Scuba lo llegamos a encontrar si su botoncito o la función de disparo de chorro no funciona. Este Crash, como ustedes ya saben, se encuentra también pero sin la patineta, o sea, es imposible encontrarlo sin la patineta, menos que venga en la bolsita nueva. Y pues el Spyro, que a grandes rasgos no sé qué tan raro sea, a mí me costó la verdad trabajo conseguirlo. Y bueno, para la colección 2 que igualmente sacó Taco Bell en el año del 2002, que siento que son de las más raras en este campo, ya que no he encontrado imágenes como tal de la colección completa. Actualmente nada más se conocen 3 figuritas. Y bueno, las únicas imágenes que encontré son de las envolturas. Como les mencionaba, son 5 diferentes. La verdad es que no conozco cuáles sean las otras 2 figuras. Si alguien sabe, pues déjenme acá en los comentarios. Y pues bueno, en general tampoco no son muy fáciles de conseguir en buen estado. En el caso, por ejemplo, de lo que es este Spyro. Y bueno, se supone que es de cuerda. En el caso del mío no saca lo que es la chispa que tiene el fueguito en la boca, ya que con el paso del tiempo solitos se llegan a deteriorar. Es muy difícil conseguirlo en buen estado funcionando. En el caso de este Crash hincado podemos ver que viene incompleto. Hay pocas imágenes de este Crash con su bazooka. La bazooka, por no decirlo imposible, que es difícil de conseguir.
Y bueno, en el caso de Crash Jeep se pudo haber tomado inspiración posteriormente para el juego de Crash The Wrath of Cortex, ya que en el arte del manual y en algunos niveles podemos utilizar este mismo Jeep. Yo lo pude recrear en Crash Team Racing Nitro Fuel. Les dejo la imagen para que ustedes mismos también, si quieren recrearlo después, pues lo puedan hacer sin ningún problema. De los problemitas que podemos encontrar con este Crash, que sí son bastantes, es que normalmente siempre vienen rotos de esta parte verde de la llanta. La cuerda incluso a veces no sirve, viene como quemada. Y pues a grandes rasgos este Crash a veces lo encontramos hasta despintado, lo encontramos con un color bastante chupado. Y bueno, a diferencia de un carro normal que la fricción se tiene que hacer hacia atrás, nosotros para que avance hacia adelante la tenemos que hacer de esta manera para que pueda avanzar solito. La ventaja de esta cuerda es que tiene más potencia que una cuerda de reversa. El único problema que yo le encuentro es, como ya lo mencioné, normalmente la cuerda siempre se encuentra rota. Entonces pues es un poco más delicada, pero a grandes rasgos es bastante potente. Esto por parte de la segunda colección de Taco Bell. Y pues como pudieron notar, siempre tienen algún detalle estas piezas. Ya sea que vengan rotas, que vengan incompletas o en el peor de los casos también que vengan hasta despintadas. Pero pues es lo que se puede conseguir actualmente. Y bueno, dando el salto a otra franquicia de comida rápida, en este caso McDonald's. La colección completa consta de 8 minijuegos, y estos ya son muy conocidos. Nuevamente podemos ver que tiene colaboración con Spyro. Y bueno, por fortuna yo tengo 2 de estos 8 minijuegos. Son bastante difíciles de conseguir en buen estado. En mi caso yo solo he conseguido estos 2. El de la derecha venía sin estampa, así es que le tuve que imprimir una nueva. Este mismo ya lo había mostrado en un video anterior, que les voy a dejar igual en la descripción. Y bueno, pues el jueguito es bastante simple. Podemos ver que tenemos 4 botones diferentes. Lo que tenemos que hacer es básicamente pues bailar. Tenemos que imitar a Cortex. Todos los movimientos que Cortex haga los tenemos que hacer nosotros, como un tipo Simón dice. Y bueno, este minijuego no lo había mostrado. Básicamente se trata de Crash surfeando, pero pues digamos tiene que esquivar, por ejemplo, lo que son minas, tiene que agarrar gumpas, tiene que evitar que el cocodrilo se lo coma. En este caso también lo pude encontrar con el manual. Podemos ver que de un lado viene en inglés y del otro en español. Y pues aquí en este manual podemos ver la información. Podemos ver que precisamente es de McDonald's, que fueron sacados en el año del 2005. Y pues nada, podemos ver que son unas piezas bastante bonitas. Son minijuegos bastante básicos. Ahí les dejo más o menos el manual para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad si gustan poner pausa. Y bueno, aquí les dejo un poco del gameplay. A grandes rasgos, como les digo, es un minijuego bastante simple. Es pues sí un tanto entretenido para venir en una cajita de McDonald's. Podemos ver que tenemos aquí lo que son los botones de izquierda a derecha. Como ya lo mencionaba, tenemos que esquivar minas, tenemos que evitar que el tiburón nos coma. Y pues agarrar frutas Gumpa. Cada vez que evitemos una mina nos van a dar puntos. Y pues nada, gente, ahora sí que es un juego bastante entretenido. Y pues son piezas infaltables en la colección. Y bueno, fuera de los detalles no tengo nada más que decir sobre estas piezas. Sí es verdad que se pueden conseguir pues bastante maltratadas, pero a grandes rasgos, como no son muy conocidas, sí las podemos encontrar a buenos precios actualmente. Y bueno, sobre las piezas de Spyro no he encontrado ninguna. Pasando a la cuarta colección, nuevamente damos el salto a otra franquicia de comida rápida. En este caso la conocida como Cars Jr. Colección afortunadamente sí la tengo completa. Lo único que me falta es la caja que tiene este Crash con su patineta acuática. Pero pues de ahí en fuera esta es la colección completa. Igualmente les dejo la imagen para que ustedes la puedan ver. Y bueno, esta serie salió en el año del 2001. Nuevamente podemos ver la participación de Spyro en esta serie. Y pues como ustedes ya saben, cada figurita hace algo diferente. Y bueno, por ejemplo, este Spyro lo rescaté de las garras de la desgracia, ya que no servía, lo tuve que abrir, le tuve que cambiar las pilas, quitarle todo el sarro del mecanismo. Y pues actualmente pues ya puede brillar. Es bastante bonita la pieza. Y bueno, a pesar de que es muy simple, este tipo de artículos que brillan, que iluminan, me gustan bastante. Podemos ver que el Sparks ahí se ilumina bastante bien.
Y pues bueno, nunca está de más darle una segunda oportunidad a nuestras figuras. La segunda de estas, que es por ejemplo este Crash, que se le llama figuras bendable, que vienen siendo como figuras flexibles, figuras articuladas flexibles. No me gusta moverla mucho, ya que en la parte de adentro de cada extremidad tiene un alambre, entonces cada movimiento pues se va desgastando un poco más. La pieza es bastante resistente, pero de todas maneras con el paso del tiempo se puede deteriorar lo que es la goma, el plástico, y pues no quiero adelantarle su tiempo de vida. Y bueno, a diferencia de las piezas anteriores, esta es una pieza bastante fácil de conseguir. No es muy cara, actualmente el precio es bastante accesible. Entonces pues es una pieza que no puede faltar en nuestra colección. Y bueno, lo que yo recomiendo es que si ustedes llegan a ver esta pieza la compren, ya que como mencioné es bastante fácil de adquirir, bastante económica. Y bueno, pasando a las últimas dos figuritas de esta misma línea. En este caso no es digamos muy fácil conseguir esta pieza en perfecto estado. En mi caso yo la llegué a encontrar hasta con las estampitas aún intactas. Es muy fácil encontrar el cohete amarillento y la figura despintada. Aquí por la parte de abajo de las llantas podemos ver igual lo que es la leyenda de Carl's Jr., que nos verifica que es precisamente de esta misma línea, el año también. De igual manera esta figura también en la parte de la patineta podemos ver también el logotipo de Carl's Jr. Y bueno, en general la función de estas dos básicamente son carritos de cuerda, o también llamados carritos de fricción. Nuevamente no les doy mucha cuerda ya que se me pueden caer de la mesa, pero pues son unas piezas bastante bonitas, bastante simples, pero pues sí un tanto difíciles de encontrar en perfecto estado. Y bueno, de todas las colecciones esta vendría siendo pues sí la más fácil de obtener. Esto claro sin contar que las encontremos en buen estado. Como ya lo había mencionado, esta figurita de Crash de alambre es muy fácil de conseguir. Yo ya tengo 3. Se supone que quería hacer como una cadena de estos mismos Crash. De este Crash de patineta también tengo 2. De hecho, de las figuras pasadas también tengo varias repetidas, solo que las tengo en un estado bastante deplorable. Entonces pues no las puse en este video porque sí se vería algo feo. Y pues estoy pensando en sacarlas para comprar nuevas figuras más adelante. Y bueno gente, díganme qué les pareció esta colección. Quiero aclarar que no son las únicas que existen. Hay otras también de otras marcas, pero ya son bastante más difíciles de conseguir. También la empresa de Nesquik sacó figuras de este tipo en colaboración también con Spyro. Pueden ver que son unas figuras bastante bonitas, pero de igual manera son figuras bastante difíciles de conseguir. Desconozco si fueron exclusivas de algún país. Y bueno, díganme cuál figurita les gustó más. Si ustedes tienen también una colección completa de estas, háganmelo saber en los comentarios. Y bueno gente, para la quinta parte únicamente voy a pedir 70 likes. Para 170 suscriptores no debe de ser nada. Y bueno, espero que les haya gustado, que lo compartan y se suscriban. Nos vemos hasta la próxima. Por cierto, antes de terminar el video quiero invitarlos a este grupo de Facebook. Les voy a dejar acá abajo en la descripción para que se puedan unir. Somos poquitos miembros, pero poco a poco vamos compartiendo toda información sobre el mundo de Crash Bandicoot. Y pues ahí estoy yo, estoy subiendo mis adelantos y pues los espero allá.